Apreciadas amigas y amigos, hoy en este programa vamos a desarrollar uno de los servicios definidos en la Dirección de Tierras, Bosques y Aguas, creada en abril de 1937, que como hemos señalado eran temas inéditos dentro de la administración pública. Me refiero a los bosques y a la política forestal que se iba a derivar de esa dependencia. Digamos que los bosques naturales han sido el soporte de la civilización al proveer la materia prima energética para la cotidianidad, la cocción diaria de los alimentos, la calefacción en los climas templados, el uso industrial para las edificaciones de toda naturaleza y por supuesto el artesanal, las carpinterías. El Salvador pues es el hijo terrenal de un carpintero. Además, el progresivo uso de los suelos boscosos para desarrollar los sustentos de la vida, la agricultura y el pastoreo, lo cual ha sido pues una constante histórica durante miles de años. En una síntesis muy apretada, podemos aseverar que la humanidad ha usado los bosques sin mucha atención a su renovación, sino a su uso mediante tala y el arrastre. Esa ha sido la norma por miles de años. Fíjense que quizás no fue sino con el desarrollo de los hidrocarburos en el siglo XX que empezó una sustitución de la leña como combustible doméstico. Estamos hablando de una cultura reciente, de pocos años, históricamente hablando. El querosén primero y el gas doméstico después es una consecuencia del desarrollo de la industria derivada del petróleo que, como sabemos, transformara la economía mundial. De modo que el desarrollo del conocimiento científico ordenado y estructurado en la cultura occidental de esta temática forestal que estamos narrando es de reciente data. Recordemos que el servicio forestal que mencionamos en un capítulo anterior de los Estados Unidos había sido creado a comienzos del siglo XX durante la administración de Teodoro Roosevelt. A diferencia, por ejemplo, de Japón, donde existe una tradición en el uso renovable de sus bosques, iniciada, oigan esto, en la era de los shogunes, en el siglo XVI, hace 500 años. Y que no ha sido interrumpida desde entonces, ni siquiera en los terribles y dramáticos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de visitar estos distritos forestales en el año de 1988. Volviendo al año 36, digamos que el acervo pues, del conocimiento acá entre nosotros era prácticamente nulo. Durante el largo periodo, desde la visita de Humboldt, por supuesto que hubo individualidades como el sabio Vargas o el gran geógrafo y hombre ilustre que fue Agustín Codazzi, de larga presencia en la historia de Venezuela. Por supuesto, Adolfo Ernest, quienes llamaron la atención sobre este tema de los bosques, pero con poca audición pues, entre las autoridades entonces. En el siglo XX, comenzando una ley de montes y aguas, con varias modificaciones que al menos demuestran cierta preocupación por el tema de la destrucción de los bosques, en donde fijaban directrices. Por supuesto, esas directrices eran letra muerta, pues porque no había una institucionalidad para poderlas ejecutar. Recordemos aquí a un eminente ciudadano que cabalgó en los dos siglos, que fue alumno de Ernest y que estuvo muy cerca de Pittier desde el momento en que Pittier llegó a Venezuela y a quien acompañó en muchos estudios hasta el fin de sus días en 1940. Me refiero al doctor Alfredo Yang, un ingeniero civil de una amplia participación en las obras públicas entonces, pero con una vocación muy fuerte y muy acentuada en las ciencias naturales. Él fue el primero que planteó la necesidad, oigan este concepto, de reforestar las quebradas de Caracas como un mecanismo para preservar las fuentes de agua de la ciudad. Por supuesto, esa sugerencia no encontró eco en la gestión pública de entonces, allá a fines del siglo XIX. En 1905, Cipriano Castro decreta el Día del Árbol
Imagínense ustedes, 1905, a celebrarse el 23 de mayo de cada año. 70 años después, esa fecha fue ligeramente modificada y se seleccionó el último domingo de mayo, momento en que se daba inicio a la Semana de la Conservación, de la cual nos ocuparemos más adelante en un programa especial por su importancia en la política forestal. De modo que cuando se crea la Dirección de Tierra, Bosque y Agua y aparece por primera vez en la administración pública el concepto de bosque, evidentemente detrás de eso estaba la mano de Pittier. De manera, dentro de ese cuadro, digamos, de arrase prevaleciente en el país, arrancó sus funciones esta dirección, cuya línea de trabajo típicamente inicial, pues, fue al estilo de Pittier, con la necesidad de educar y de formar gente con el rigor académico necesario y educar formalmente en los mejores centros. De modo que así las cosas, se seleccionó un becario. El primer becario fue un ingeniero civil que, por cierto, estuvo hasta el último día de su vida vinculado a la gestión del Ministerio del Ambiente. Nuestro amigo personal y amigo de toda la gente de nuestra generación en los 70, en los 80 y en los 90. Me refiero al doctor Manuel González Vale. El doctor González Vale marcó esa ruta que fue progresivamente desarrollándose en materia de conocimiento forestal. Pittier primero lo seleccionó, lo orientó y le indicó dónde iba a estudiar inclusive, y además le ordenó que tenía que regresar a educar y a contribuir al desarrollo del personal dentro del ministerio, medida que por supuesto el doctor González Vale hizo espléndidamente. Eso permitió disponer a partir de 1942 de personal capacitado cuando se creó la Escuela de Capacitación Forestal en el Junquito, la Escuela de Peritos Forestales, la primera en su clase en América Latina. Otra vez pioneros en algo, en temas de la conservación ambiental. El doctor González Vale, como buen alumno de Pittier, tenía una concepción muy estricta de la enseñanza. Había que aprender primero en la práctica, desarrollar conocimiento en el campo, actuando, llenándose las manos de tierra, como me dijeron en una ocasión, sonreído. Por cierto, esa posición le generó a Pittier unos 20 años atrás un conflicto cuando se opuso frontalmente a la creación de una facultad de agronomía. Incluso renunció, se fue del país. Luego, de alguna manera, lo convencieron para bien del país que regresara. De modo que esas iniciativas que estamos señalando condujeron a la creación en 1948 de la Escuela de Ingeniería Forestal dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, que posteriormente se convertiría en Facultad de Ciencias Forestales en 1952, como se le conoce actualmente. Allí tuvo un papel fundamental, importantísimo, el decano de Ingeniería, el doctor Marcelo González Molina, un ingeniero civil muy apreciado, muy querido por la gente de mi generación, nuestro amigo personal, por supuesto, porque además fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, de nuevo mi alma mater, donde impulsó los estudios de ingeniería hidráulica como parte de la formación de la ingeniería civil. En esa disciplina, en esa especialidad, pues me formé yo como ingeniero civil. Marcelo tiene pues el honor de haberle dado forma académica a dos disciplinas fundamentales de la gestión ambiental, la ingeniería forestal y la ingeniería hidráulica, como hemos señalado. Él de por sí fue un hombre de una extraordinaria vocación conservacionista, de la cual dio muestra a lo largo de su vida ejemplar. Por cierto, fue el presidente fundador del Instituto Nacional de Parques en 1977 y de lo cual, por supuesto, mencionaremos y nos ocuparemos más adelante. De modo, volviendo atrás, pues que los esfuerzos iniciales estuvieron dirigidos a la formación de personal, aunque por supuesto hubo normativas y marcos legales para darle piso a esa actividad. Por supuesto, se desarrollaron, actividades de campo, se crearon viveros especializados para programas de reforestación. Merece destacar aquí, mencionar,
el cortafuegos del Ávila, muchos años antes de su declaratoria como parque nacional. Ahí estuvo la mano del doctor González Valdés. Hay que destacar que en esos años, en esos fines de los años 30, empezó a formarse un movimiento mundial orientado a la preservación de espacios naturales y de atención a los bosques. Se dio inicio así a una dinámica de convenciones, tratados y acuerdos multilaterales de diferente naturaleza y que iremos mencionando progresivamente en estos relatos. Hoy vamos a destacar la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Un nombre larguísimo, digamos, condensado como la Convención de Washington, porque fue celebrada en esa ciudad en 1940 y luego ratificada en Ley de la República por el Congreso de entonces al final de la gestión del presidente López Contreras. Allí ese documento, pues esa convención contiene las bases conceptuales para la creación de parques nacionales, de monumentos naturales y de otras áreas naturales. El representante técnico por parte de Venezuela en esa actividad fue el doctor González Valdés, que presentó allí vamos a decir, la declaratoria del Parque Nacional Rancho Grande como un acto pionero en América Latina en este tema. Mencionemos que este distinguido profesional fue además secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela por más de 20 años, casi 20 años, cuando se incorporó al Ministerio de Obras Públicas y participó en la creación del Ministerio del Ambiente. Este caballero pues lo recordamos con muchísimo cariño. En los próximos programas expondremos los logros y concreciones que el resultado de ese esfuerzo educacional empezó a tener en Venezuela ya a partir de los años 50 y que se amplió masivamente a partir del año 60. Por supuesto, nos tendremos que referir a la grave situación existente en el sur del Orinoco, donde se lleva a cabo la más absoluta e irracional política destructiva y de arrase cuyas consecuencias son devastadoras para el país. Muchas gracias de nuevo por su amable atención.